Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema clave del derecho tributario argentino, ¿no? Un tema central, sí. ¿Qué pasa cuando el fisco, la AFIP, nos dice que no a un pedido de devolución de impuestos? O sea, la AFIP te dice, no te devuelvo la plata, ¿qué caminos se pueden tomar según la ley 11683? Exacto. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene el contribuyente? Tenemos material que es prácticamente una clase magistral sobre esto, ideal para quien esté estudiando derecho o ya ejerza y necesite tener claros estos procedimientos. Fundamental tenerlo claro, sí. La misión de hoy, entender las opciones, las estrategias y, bueno, las trampas que pueden aparecer. Que las hay, las hay. Ok, empecemos a desglosar esto. Imaginemos el escenario. Presentamos un pedido de repetición, de devolución, y la AFIP lo rechaza totalmente. Dice, no te voy a dar la razón en nada. ¿Cuáles son las opciones ahí? Bueno, frente a esa denegatoria total y formal, la ley te abre tres caminos principales. Pero ojo, son excluyentes. Ah, importante eso. O uno u otro. Tal cual, o elegís uno o elegís otro. No se pueden acumular. Son como calles distintas, digamos. Primero, tienes el recurso de reconsideración del artículo 76. Ajá. Ese va ante el superior jerárquico dentro de la propia AFIP. O sea, seguís adentro. Exacto. Segundo, la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ya es un órgano distinto, especializado. Un tercero, digamos. Un tercero administrativo, sí. Y tercero, ir directamente a la vía judicial. Una demanda contencioso-administrativa. Bien, tres opciones claras. AFIP, Tribunal Fiscal, Justicia. Si uno busca una solución más rápida, ¿cuál suele ser la vía más ágil? Mira, en general, la vía judicial tiende a ser la más expeditiva para tener una sentencia final. Aunque el juicio en sí pueda ser largo, ¿no? Claro. Pero, esa rapidez tiene su riesgo. Hay un principio clave, ¿viste? Lo que no se prueba, no existe. Fundamental en tribunales. Totalmente. Si el planteo inicial ante la AFIP en la etapa administrativa estuvo flojo, si faltó prueba clave o la pericia contable no fue contundente, Uf. es muy difícil arreglarlo después en la justicia. El juez mira lo que se hizo antes, y meter prueba nueva es muy limitado. Un error ahí puede ser casi fatal para el caso. Entiendo. La velocidad puede salir cara si el expediente no estaba bien armado desde el vamos. ¿Y qué pasa con el Tribunal Fiscal? Mencionaste que es administrativo, pero especializado. Correcto. Aunque es administrativo, el Tribunal Fiscal tiene algo interesante. Busca la verdad material objetiva, ¿Qué significa eso concretamente? que no se queda solo con lo que dicen y prueban las partes, el contribuyente y la AFIP. Puede pedir más pruebas, ordenar medidas para entender bien qué pasó. Ah, puede investigar más a fondo. Exacto. Puede pedir cosas que las partes no ofrecieron, y esto es súper útil en casos técnicamente complejos, ¿viste? Pensemos en precios de transferencia entre multinacionales, o valorar un intangible, o pagos de regalías al exterior. Claro, donde no hay un comparable fácil. Justamente. Ahí el tribunal puede profundizar el análisis técnico de una manera que quizás en la justicia no se da tan fácilmente. O sea que a veces, más que la devolución rápida de la guita, lo que se busca en el Tribunal Fiscal es el antecedente, ¿no? Un criterio firme para aplicar a futuro. Exactamente. A veces, lo más valioso para una empresa es eso, que un tercero imparcial y técnico interprete la norma para esa situación particular. El fallo del tribunal, aunque tarde, puede valer más que la plata inmediata. ¿Por qué? Porque te da seguridad jurídica para adelante. Te dice cómo tenés que hacer las cosas en los próximos periodos fiscales con operaciones parecidas. Clarísimo. Bueno, tenemos los tres caminos, después de la denegatoria. Pero antes de elegir, mencionaste algo clave del artículo 81 que condiciona todo. ¿Nos explicas eso? Claro. El artículo 81 mete una diferencia fundamental según cómo se hizo el pago que querés repetir. Distingue entre pago espontáneo y pago a requerimiento. Y eso cambia el procedimiento. Cambia todo el procedimiento. El pago espontáneo es cuando vos, como contribuyente, presentás tu declaración jurada, pagás y después te das cuenta de que pagaste de más. Un error propio, digamos. Claro, un error en la autoliquidación. En ese caso, es obligatorio hacer primero el reclamo administrativo ante la AFIP. Sí o sí. Tenés que darle la chance de que revise y se expida. Bien. Obligatorio reclamar en AFIP si fue espontáneo.
¿Y el pago a requerimiento? ¿Cómo es ese? Ese es cuando pagaste porque la AFIP te lo exigió formalmente. Ajá. Por ejemplo, después de una inspección, te hacen una determinación de oficio o te mandan una liquidación hecha por ellos. Como la AFIP ya metió la cuchara, ya analizó y fijó su criterio al exigirte el pago. Ya opinó, digamos. Exacto, ya opinó. Entonces la ley dice, no hace falta que le vuelvas a reclamar administrativamente lo mismo. Podés ir directamente a pedir la repetición ante el Tribunal Fiscal o la Justicia. Ah, mira qué diferencia importante. Te ahorras un paso. Te ahorras un paso, ¿sí? Una duda relacionada. ¿Qué pasa si presento la declaración jurada? Reconozco la deuda ahí, pero no pago. No ingreso los fondos. Bueno, esa declaración jurada, aunque no pagues, es un reconocimiento de deuda. Es un título ejecutivo, ¿Y eso qué implica? que la AFIP puede ir directo a la ejecución fiscal para cobrarte. No necesita hacerte una determinación de oficio previa. Es un mecanismo para que el fisco cobre más rápido. La Ley 11683, en general, está pensada para facilitar el cobro. No. Se nota, se nota. Y 2 datos más sobre repetición, ya que estamos. El plazo para pedirla prescribe a los 5 años desde que pagaste de más. 5 años. Y los intereses a tu favor como contribuyente no corren desde que pagaste mal, sino desde que inicias el reclamo formal. O sea, desde que la AFIP sabe que le estás pidiendo la plata. Claro, porque recién ahí se considera que está en mora para devolver. Antes no. Entendido. Plazo de 5 años e intereses desde el reclamo. Ahora, llegamos a una parte picante del artículo 81, esa que tiene un apodo bastante tétrico. Sí, la famosa cláusula del vampiro. ¿Cómo es eso de que pedir la devolución invita a la AFIP a revisar periodos que ya estarían prescriptos? Suena a trampa. Es que es una de las cláusulas más delicadas de la ley, sin duda. Lo que dice, básicamente, es que cuando vos iniciás un reclamo de repetición por un periodo fiscal, ese acto tuyo le da facultades a la AFIP para revisar la materia imponible de ese mismo periodo. Aunque ya estuviera prescripto el poder de ellos para fiscalizarlo. Exactamente. Aunque la facultad normal de fiscalización ya estuviera prescripta por el paso del tiempo. Tu reclamo, digamos, revive esa facultad para ese periodo específico. Increíble. Y no solo eso. Si la AFIP, usando esa facultad revivida, encuentra una deuda tuya que ya no te podía cobrar porque estaba prescripta, Ajá. puede compensarla de oficio con la plata que te iba a devolver. No. O sea, pedís 1 millón de pesos de vuelta por un error clarísimo. Sí. Y si tenías algo medio flojo en ese mismo año, aunque ya estuviera prescripto, te lo pueden sacar de ahí y terminas cobrando menos o nada. O hasta debiendo. Tal cual. Es así de riesgoso. Por eso, para iniciar una repetición, el caso tiene que ser lo que decimos APV. APV. A prueba de balas. O, como dicen por ahí más crudamente, a prueba de boludos. Tiene que ser un caso blindado. ¿Y qué sería un caso blindado? Un pago que sea manifiestamente indebido, con un respaldo legal fuertísimo, tipo una doctrina clara de la Corte Suprema. Dame un ejemplo de un caso así que podría ser APV. Y, mira, un ejemplo clásico es la repetición de ganancias que te retuvieron sobre la indemnización por despido. Ajá, que la Corte dijo que no va. Claro, la Corte tiene dicho en varios fallos que ninguna indemnización por cese laboral paga ganancias porque se extinguió la fuente. No hay periodicidad. Si vos sos un empleado en blanco, todo en regla, te echaron, te retuvieron mal sobre la indemnización y pedís la devolución con base en esos fallos, bueno, ese parece un caso bastante sólido, ¿no? Sí, suena lógico. Pero, ojo, el análisis de riesgo siempre está. Si esa misma persona, además de ser empleada, tiene, no sé, 5 casas en Panamá no declaradas. Claro. Y bueno, ahí pedir la repetición, aunque sea por la indemnización, es como invitar a la AFIP a mirar todo con lupa. Es abrir la puerta. Entiendo. O el ejemplo del comerciante que no factura todo. Exacto. Ese contribuyente, digamos, no debería usar esta herramienta. La repetición, con la cláusula del vampiro, está pensada más que nada para el contribuyente cumplidor que tuvo un error puntual y demostrable. Queda clarísimo el punto de la advertencia. Ahora, el artículo 81 también tenía reglas especiales para impuestos indirectos, como el IVA, ¿verdad? Efectivamente, el mismo artículo mete otro requisito clave para los impuestos indirectos: IVA internos. Para entenderlo, hay que diferenciar entre el contribuyente de derecho y el de facto. A ver. El contribuyente de derecho, o de jure, es quien la ley dice que tiene que pagar el impuesto.
El comerciante que factura con IVA, por ejemplo. El que le paga a la AFIP. Ese mismo. El contribuyente de facto es quien realmente soporta la carga económica, porque el impuesto se le traslada en el precio. El consumidor final generalmente. Exacto. En los impuestos directos, como ganancias, normalmente coinciden. El que paga es el que soporta la carga. Pero en los indirectos, la gracia es que el de derecho puede y suele trasladar el impuesto en el precio. Bien, entonces, si una empresa, contribuyente de derecho de IVA, pagó IVA de más, pero le cobró ese IVA extra a sus clientes en el precio final, ¿puede pedirle la devolución a la AFIP? En principio no, salvo que pruebe una de dos cosas. La ley le exige acreditar fehacientemente, o sea, sin lugar a dudas, Ajá. que él mismo soportó la carga, que no lo trasladó al precio. O si admite que lo trasladó, tiene que probar que le va a devolver esa plata a los contribuyentes de facto, a sus clientes. Si no prueba eso, no puede repetir. No tiene legitimación. La idea es evitar un enriquecimiento sin causa. No puedes recuperar del fisco una plata que en realidad no salió de tu bolsillo, sino del de otro. Tiene lógica. Sí, la Corte Suprema lo dejó muy claro. Hubo un fallo inicial, Petroquímica, que parecía más flexible, pero después, casos como Nobleza Picardo, la tabacalera, Sí, lo recuerdo. consolidaron esto. Si el impuesto es trasladable y se trasladó, el contribuyente de derecho no sufrió el perjuicio económico, así que no puede pedir la devolución. Perfecto. Entonces, recapitulando el 81 antes de ir a la justicia. Sí o sí chequear. 1. Pago espontáneo o a requerimiento. Eso define si necesito reclamo previo. Clave 1. Y 2. Impuesto directo o indirecto. Si es indirecto, aprobar que no lo trasladé o que lo devuelvo. Clave 2. Esas dos preguntas son el filtro inicial. Te marcan la cancha procesal y lo que tenés que probar. Excelente. Ahora sí, para cerrar el círculo de los procedimientos, volvamos un minuto a la vía judicial. ¿Qué dicen los artículos 82 y 83 sobre esa demanda por repetición? Dale. El 82 es el que te abre la puerta a la justicia. Te permite meter la demanda contenciosa administrativa contra la resolución de AFIP que te denegó la repetición, o también si hubo silencio, si no contestaron. ¿Y hay algún plazo? Sí, y es cortísimo. 15 días hábiles judiciales desde que te notificaron la denegatoria. Hay que moverse rápido. 15 días. Muy poco tiempo. Poquísimo. Y después, el 83 te pone límites a lo que puedes hacer en ese juicio. Primero, no puedes traer hechos nuevos que no dijiste en la AFIP, ni ofrecer pruebas que no ofreciste antes, salvo excepciones muy puntuales. Lo que decías antes, hay que armar bien el caso desde el principio. Tal cual. Segundo, la carga de probar que pagaste de más es toda tuya, como contribuyente. Y tercero, te repite algo lógico. No puedes pedir que te devuelvan algo si no pruebas que lo pagaste entero antes. Entendido. Plazo corto y pocas chances de arreglar errores previos en la vía judicial directa. Y si la que falla es el tribunal fiscal y no estoy de acuerdo, ¿a dónde voy? Si no estás de acuerdo con el fallo del tribunal fiscal, sea el contribuyente o la AFIP, podés apelar. La instancia que revisa esos fallos es la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Lo dice el artículo 86. ¿Y cómo es esa apelación? ¿Se revisa todo de nuevo? No exactamente. El recurso se llama de apelación y revisión limitada, según el artículo 192. Limitada quiere decir que la Cámara, en principio, controla si el Tribunal Fiscal aplicó bien la ley y valoró bien las pruebas que se hicieron ahí. No abre la causa a prueba nueva, salvo que haya habido errores graves de procedimiento o nulidades en el fallo del tribunal. Revisa lo ya hecho, básicamente. Revisa la legalidad de lo actuado por el Tribunal Fiscal, sí. Y mencionaste algo de los efectos de esa apelación. Devolutivo, suspensivo. ¿Qué significa eso en criollo? Ah, sí. Es técnico, pero súper práctico. El artículo 194 dice que, por regla general, la apelación contra el fallo del Tribunal Fiscal se concede con ambos efectos, devolutivo y suspensivo. ¿Y eso qué quiere decir? Efecto devolutivo para el impuesto. Significa que, aunque el fallo del Tribunal Fiscal te dé la razón a vos, contribuyente, si la AFIP apela, igual podría intentar cobrarte el impuesto mientras la Cámara decide. Como que la obligación de pagar vuelve provisoriamente. Ah, mira. O sea, ganaste en el tribunal, pero igual te pueden querer cobrar. Podrían intentarlo, sí. En cambio, efecto suspensivo para la multa. Esto significa que si el tribunal te había puesto una multa y apelás, o apela a la AFIP una reducción,
La ejecución de esa multa sí se frena, se suspende, hasta que la Cámara resuelva. O sea, la multa queda en pausa, pero el impuesto no necesariamente. Exactamente. La AFIP tiene que esperar la decisión de la Cámara para cobrar la multa. Clarísimo. Bueno, creo que hicimos un buen recorrido, ¿no? Entender estas vías, reconsideración, tribunal fiscal, justicia y, sobre todo, las vueltas del artículo 81 con la vampiro y las reglas de los indirectos es fundamental. Sin duda. Conocer los procedimientos, los plazos, que son fatales, ¿eh? ¿Qué se puede probar y dónde? Es la base para defender bien los derechos. Y para no meter la pata con errores procesales que te tumban un reclamo que quizás tenía razón de fondo. Queda clarísimo que no hay una sola respuesta, ¿no? La estrategia depende del caso, del impuesto, de la plata en juego y, como vimos, mucho de cómo está parado fiscalmente el contribuyente. Totalmente. No es lo mismo un caso APB que uno donde hay, zonas grises en el mismo periodo. Y esto nos deja quizás una reflexión final, ¿no? Pensando en los riesgos, sobre todo en esa cláusula del artículo 81. ¿Cuándo realmente vale la pena el riesgo de pedir una devolución? Exacto. ¿Cuándo el beneficio de recuperar esa plata justifica el riesgo de que te revisen todo de nuevo, incluso lo prescrito? Es una balanza. Hay que medirla con mucho cuidado y buen asesoramiento antes de mover una ficha. Una pregunta para pensar.